Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo. El día de hoy vamos a hablar del tema de la destrucción de la misa que se está viendo en la iglesia. Creo que lo mencioné en el último episodio del podcast, pero es un tema que por circunstancias distintas no he podido tocar, no he podido dedicarle un programa en sí, pero para eso estamos aquí el día de hoy, para hablar de este tema que ha estado mucho en las noticias, especialmente en las noticias internacionales, especialmente americanos, pero bueno, como siempre, en el mundo del habla hispana, pues no son noticias que se discutan mucho, especialmente en lo que es Latinoamérica o en general en los medios en Estados Unidos en español. La razón es sencillamente porque no hay muchos programas en los que se discutan las cosas desde el punto de vista tradicional, pero bueno, para eso estamos aquí el día de hoy. Ahora, han sido varias audiencias, estoy grabando este programa a varios días de haberse dado ya estas noticias y bueno, la ventaja es que me dio tiempo de pensar y de reflexionar sobre todo esto y obviamente la desventaja es que no pude tocar el tema luego al haber salido las audiencias de las que vamos a platicar el día de hoy ni las noticias. Pero bueno, para comenzar el tema les dejo mis fuentes aquí en los comentarios en la descripción del video. Las fuentes que utilizo son fuentes en inglés del National Catholic Register en inglés, claro, traduciendo la nota al español, y comienza. Un arzobispo francés que planea expulsar a una fraternidad sacerdotal tradicional de su diócesis porque no concelebrarán misas, ha dicho que tomó la decisión en previsión de un nuevo decreto o motu propio que se informa que el Papa Francisco se está preparando para publicar. Y dice el arzobispo, según esta nota: tendrás un nuevo motu propio en los próximos días o semanas. Fue filmado el arzobispo Roland Minerat de Dijon, en Francia, diciéndole a un grupo de fieles que protestaban contra la decisión del arzobispo frente a las oficinas arquidiocesanas en la ciudad el 26 de junio. Claro, este mes que acaba de pasar, aproximadamente hace 2 semanas. Lo que sucede es que lo graban al arzobispo. O sea, tienen un video del arzobispo francés diciendo esto. Y ese es el problema, porque normalmente se dicen chismes, se dicen un mundo de cosas distintas en las redes, pero el problema es que esto sí se grabó al arzobispo diciéndolo. Entonces no hay dimes o diretes, sino que esto sí francamente se le grabó al arzobispo y esto fue lo que dijo. Y ahora vamos a ver por qué es importante y cuál es la relevancia de que el arzobispo francamente sabe de lo que está hablando. Y eso se dijo, repetimos, el 26 de junio, hace aproximadamente 2 semanas. El 16 de junio, la Agencia Católica de Noticias informó que el arzobispo Minerat expulsaría a la fraternidad sacerdotal de San Pedro de la Basílica de Fontaine-les-Dijon, lugar de nacimiento de San Bernardo de Claraval, a finales del verano. Los sacerdotes de la FSSP, fundada como Sociedad de Vida Apostólica en 1988, celebran la misa en la forma extraordinaria, también llamada misa tradicional latina. La misa celebrada en el rito latino hasta las reformas litúrgicas de 1970 del Papa Pablo VI. Y bueno, esto lo dice el artículo, ya lo hemos hablado en este programa y claro, lo seguiremos hablando. La Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, de la que se habla aquí, fue fundada después de que unos sacerdotes dejan el movimiento del arzobispo Marcel Lefebvre y comienzan esta fraternidad. Entonces, es como un grupo de sacerdotes que se separaron para irse ya al 100% en lo que, como le dicen, en comunión con Juan Pablo II en esos tiempos. Y sigue la nota. El padre Roch Perrel, superior de la FSSP en Dijon, dijo a CNA que el arzobispo había tomado la decisión porque los sacerdotes de la FSSP no siguieron una práctica promovida en el Concilio Vaticano II de 2 o más sacerdotes concelebrando en el altar. Lo que normalmente sucede en las diócesis es que mínimo una vez al año el obispo para la misa de los crismas manda llamar a todos los sacerdotes de la diócesis y todos concelebran una misa supuestamente para demostrar unidad. Esto presenta un problema para los sacerdotes de la FSSP porque ellos son una sociedad de la liturgia tradicional. Esto es lo que ellos dicen. De hecho, si uno va a las parroquias, promueven 100% la misa tradicional. Pero bueno, presenta un dilema para ellos porque ellos al estar 100% debajo de los obispos modernistas, se les pide que vayan una vez al año a concelebrar esta misa y por eso reciben críticas. Pero claro, dentro de la FSSP, aunque en sí no es una fraternidad 100% tradicionalista, sí lo es de la liturgia, pero claro, aceptan los problemas del Concilio Vaticano II. Pero aún así,
Ellos siguen las liturgias tradicionales. Entonces, lo que sucede es que ellos dicen, bueno, somos una fraternidad tradicional, no vamos a concelebrar estas misas. Algunos sí lo hacen, algunos no lo hacen. Hay unos cuantos sacerdotes de la fraternidad que ofrecen la misa nueva. Pero bueno, en sí el problema es que los sacerdotes de Dijon dijeron, no vamos a concelebrar la misa. Y el arzobispo, a pesar de que ellos ya tenían ahí más de 20 años en Dijon, en Francia, dijo, me vale, los voy a correr porque no hacen esta muestra de unidad. Y continúa el artículo. El arzobispo Minarat quería concelebrar la misa crismal durante la Semana Santa, pero no lo hemos hecho durante años ya que tenemos reservas sobre la nueva misa de Pablo VI y no celebramos el mismo rito, dijo el padre Perrel, quien continuó enfatizando que según el canon 902-902 del Código de Derecho Canónico, nadie puede ser obligado a concelebrar una misa. Esto es el artículo. Y continúa el artículo. El arzobispo primero había aceptado su negativa, aunque no le gustó, pero ahora nos echa por ese motivo, dice el general de la FSSP en Dijon. Y en ese sentido está abusando de su autoridad, dijo el padre Perrel, agregando que el arzobispo había querido transferir la comunidad hace un año. El Centro de Noticias Católico informó la semana pasada que según la Oficina de Medios de la Arquidiócesis, en lugar de la FSSP, se pediría a los sacerdotes diocesanos que celebraran las formas ordinarias y extraordinarias de la misa para permitir un intercambio permanente entre personas de ambos ritos. Y aquí se presenta el problema. Lo que parece ser es que el arzobispo de esta arquidiócesis no quiere que haya solamente sacerdotes que celebren solamente el rito tradicional. Quiere que sea un flujo de los dos, o que mínimo en la parroquia se ofrezca el rito nuevo y el rito tradicional también. Y bueno, continuamos. La decisión del arzobispo ha causado indignación en la parroquia y se produjo en el contexto de informes bien fundamentados que dan crédito a los comentarios del arzobispo de que el Papa Francisco está redactando un motu propio que tiene como objetivo restringir la celebración de la misa en la forma extraordinaria, informó el 25 de mayo en el sitio web italiano Messa in Latino. El sitio web informó que el Papa anunció el próximo decreto durante una sesión a puertas cerradas de la 74 Asamblea General de la Conferencia de Obispos Italianos en Roma el lunes de Pentecostés, diciendo que el nuevo documento cambiaría la Carta Apostólica de 2007 de Benedicto XVI, Summorum Pontificum, que hizo la forma extraordinaria ampliamente disponible. La forma extraordinaria es un término que se usa en el motu propio Summorum Pontifico del Papa Benedicto XVI, que permite en sí a todos los sacerdotes, el que quiera, ofrecer el rito tradicional de la misa. La prudencia, dicta que no siempre se puede, ¿verdad? Para los sacerdotes que tienen obispos modernistas, pero lo que permite Summorum Pontificum es que un sacerdote, por decir, si está ofreciendo una misa de forma privada, que pueda ofrecer una misa en la misa en latina, la misa tradicional, la que promovemos en este programa, o la misa moderna, ¿verdad? Permite, dice el Papa Benedicto en esta carta, dice, la misa tradicional y la misa nueva son dos formas del mismo rito latino. Y bueno, sabemos que hasta cierto punto es una absurdidad, porque son misas que, aunque la misa nueva no tiene ninguna herejía, es una misa que muy apenas se le puede considerar católica, si es que se le pudiera considerar así, por todo lo que omite que siempre había estado presente en el rito latino, de diferentes, en el rito romano, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, que parece una absurdidad que puede haber dos formas del mismo rito, cuando, número uno, la misa tradicional había sido siempre el rito romano, y número dos, la misa nueva tiene muy poco de católico o casi nada. Es una absurdidad, pero bueno, eso es lo que decretó el Papa Benedicto, y por eso algunos le dicen la forma ordinaria a la misa nueva y la forma extraordinaria a la misa antigua, pero bueno, yo sencillamente le llamo la misa católica, la misa romana, la misa tradicional, porque en sí no me gusta usar el término de la forma extraordinaria, porque se me hace que sí es un poco ridículo decir que la misa nueva es un rito legítimo de la Iglesia romana, y nos dicen filósofos y teólogos de ciertas partes del mundo que la misa nueva no es un rito legítimo del rito romano. Pero bueno, eso es otro tema, ¿verdad? No es una opinión de nosotros, es una opinión que nos dicen los teólogos, los que verdaderamente saben de estos temas. Y comentamos. Una fuente diocesana informada le dijo al Register el lunes que el arzobispo Minarat ha estado mencionado en privado el nuevo motu propio durante algún tiempo
y que sigue siendo miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El dicasterio contiene una sección hasta 2019 denominada Comisión Pontificia de Ecclesia Dei, dedicada a garantizar la correcta aplicación del Summorum Pontificum. Y he aquí la clave de todo esto. Como mencionamos al principio del artículo, el arzobispo Minerat dice que ya viene un nuevo motu proprio, que se habían escuchado rumores sobre esto, que había mencionado Francisco, y lo menciona el arzobispo. Y que vemos cuando vemos la trayectoria del arzobispo Minerat es que es parte de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Entonces, sabe de lo que está hablando y bueno, no sabemos todavía lo que contiene este nuevo motu propio que se promulgará. Hay mucha especulación en línea, pero no me meteré en eso porque ya muchos otros lo han hecho mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer aquí. Y bueno, ahí los pueden buscar ustedes, especialmente los americanos, ¿verdad? Y bueno, continuamos en el artículo. La fuente diocesana continuó diciendo que el arzobispo no hablaría tan claramente sobre el motu propio si no estuviera tan seguro de su contenido y que sabe exactamente lo que dirá. Supuestamente ya saben lo que va a decir, aunque no nos lo han publicado. Y quién sabe si vaya a haber una filtración de algún tipo de este documento. Aunque parece que es un documento en el que siguen más o menos viendo la reacción pública a este tipo de noticias. Siguen más o menos pensando en lo que van a terminar diciendo en esta decisión, en este nuevo motu propio que va a promulgar al parecer el Papa Francisco. Y ya para terminar el artículo aquí dice: sin embargo, los informes de que el arzobispo Minerat es un visitante habitual de Roma y de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que viaja al dicasterio todos los meses, no están verificados, al igual que se especula que la Congregación de la Doctrina de la Fe, de hecho, está redactando el motu propio. O sea, todavía no se sabe 100% cuál es la congregación que está a cargo de ese motu propio en sí. Y bueno, continúa. Es más probable que el documento esté siendo preparado por otro dicasterio o grupo, dando peso a otros informes de que cualquier nueva medida restrictiva será llevada a cabo por el nuevo liderazgo designado de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Y continúa la nota ya para terminarla aquí. Dice: la noticia de Dijon sigue a una encuesta de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Envió a los obispos de todo el mundo el año pasado preguntando cómo se estaba recibiendo Summorum Pontificum en sus diócesis. La Conferencia Episcopal Francesa respondió al cuestionario emitiendo un memorándum que señala los problemas creados por los sacerdotes de la FSSP que se niegan a celebrar las misas. También pidió medidas para inducir a los fieles de la forma extraordinaria a participar más en la vida diocesana, para evitar la creación de una iglesia paralela. Y ojo aquí, la frase una iglesia paralela la usan ellos mismos, como si en sus conciencias los modernistas tuvieran el hecho de que ellos son los que están formando una iglesia paralela que tiene sus propios ritos, que son diferentes a los ritos católicos, ¿verdad? Tradicionales, por supuesto. El impulso hacia la concelebración obligatoria de la iglesia se ha visto en Roma en las últimas semanas. En marzo, la Secretaría de Estado causó consternación tanto de los laicos como de la jerarquía cuando emitió una directiva que reprime las misas celebradas individualmente. Creo que eso refiere a lo que sucedió en la Basílica de San Pedro, que ya no se permite que se celebren misas sin que estén programadas en la agenda general. Y claro, se pueden dar permisos especiales, pero en sí ya no puede un sacerdote ir a un altar a ofrecer una misa. Ahora solamente pueden ir a ofrecer la misa nueva de manera de concelebración con las misas que se estén ofreciendo en el programa, que son, bueno, una a la vez solamente. No que vaya uno a la Basílica de San Pedro y se ve una misa acá, otra misa acá, otra misa acá, en diferentes altares. No, ya no quieren eso, quieren que solamente se vea una. Y programaron una misa tradicional ofrecida solamente en una de las catacumbas, en una de las cavernas de San Pedro, ¿no? Que es un poco interesante. Pero bueno, ese es el artículo de la prensa, de lo que dice la prensa americana sobre este evento. Y este artículo me gustó mucho porque francamente nos conecta todo, nos conecta el rumor de Francisco sobre un motu propio nuevo que llega a cambiar Summorum Pontificum, que la verdad es que yo creo que no afectaría mucho. Yo creo que no es algo de lo que nos debemos de preocupar, porque a final de cuentas lo que queremos es la misa tradicional. Y yo creo que ya los sacerdotes que la están ofreciendo van a seguirlo haciendo. Y eso es lo que yo creo, ¿no? Yo creo que no va a importar mucho lo que diga Roma, lo seguirán haciendo. Y si tenemos sacerdotes buenos bajo los que estemos y los que confiamos, bueno, hay que confiar en Dios y no hay que preocuparnos mucho. Ya que publiquen el motu propio, lo analizaremos y veremos qué significa para el laico común y corriente como nosotros. Y bueno, este es el fin del artículo, como les menciono. Ahora, una cosa más, y como les había mencionado, les dejo los enlaces a estas audiencias en la descripción de esos episodios.
Voy a hablar de la audiencia de Francisco del junio 23. Y esto es lo que dice en un párrafo. Están las audiencias en español, el texto de las audiencias. Las pueden encontrar en la descripción de este episodio. Y comienza. Solamente leeré un párrafo. Ok. Comienza. Esta condición no está lejos. Este es el Papa Francisco, por cierto. Esta condición no está lejos de la experiencia que diversos cristianos viven en nuestros días. No falta tampoco hoy, de hecho, predicadores que, sobre todo a través de los nuevos medios de comunicación, pueden enturbiar las comunidades. No se presenten en primer lugar para anunciar el Evangelio de Dios que ama al hombre en Jesús crucificado y resucitado, sino para reiterar con insistencia, como auténticos custodios de la verdad, así se llaman ellos, cuál es la mejor manera de ser cristianos. Y con fuerza afirman que el cristiano verdadero es al que ellos están vinculados, a menudo identificado con ciertas formas del pasado, y que la solución a las crisis actuales es volver atrás para no perder la genuinidad de la fe. También hoy como entonces está la tentación de encerrarse en algunas certezas adquiridas en tradiciones pasadas. Pero ¿cómo podemos reconocer a esta gente? Por ejemplo, uno de los rasgos de la forma de proceder es la rigidez. Ante la predicación del Evangelio que nos hace libres, nos hace alegres, estos son los rígidos. Siempre con la rigidez se debe hacer esto otro. La rigidez es propia de esta gente. Seguir la enseñanza del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas nos hará bien para comprender qué camino seguir. El indicado por el apóstol es el camino liberador y siempre nuevo de Jesús crucificado y resucitado. Es el camino del anuncio que se realiza a través de la humildad y la fraternidad. Los nuevos predicadores no conocen qué es la humildad, qué es la fraternidad. Es el camino de la confianza mansa y obediente. Los nuevos predicadores no conocen la mansedumbre ni la obediencia. Y este camino manso y obediente va adelante en la certeza de que el Espíritu Santo obra en todos los tiempos de la Iglesia. Es definitiva la fe en el Espíritu Santo, presente en la Iglesia, nos lleva adelante y nos salvará. Y así termina este párrafo de Francisco. Si les interesa ver el texto de la audiencia completa, no son muy largas las audiencias porque normalmente son habladas, y al ser predicadas o habladas, estos textos pues se toman más tiempo de lo que uno se puede tardar en leerlas, ¿verdad? Pero bueno, lo que me causa mucha curiosidad es que habla el Papa del apóstol San Pablo. ¿Qué nos dice el apóstol San Pablo en el primer capítulo de la carta a los Gálatas? Nos dicen que aunque él o cualquier otra persona, o un ángel de la luz, o cualquier ser, predique un evangelio diferente al que les ha predicado él ya a los Gálatas, que sea anátema. ¿Y qué usa Francisco en esta audiencia del 23 y en la audiencia siguiente que también les dejo enlazada abajo? Dice, bueno, San Pablo, una cosa, no se refiere a San Pablo, se refiere solamente a Pablo, ¿verdad? Porque hay que ser ecuménicos con nuestros hermanos protestantes, entonces no podemos hablar de San Pablo, es solamente Pablo. Yo se lo digo San Pablo, entonces continúo. Dice el Papa Francisco, San Pablo era violento contra los católicos porque estaba aferrado a sus tradiciones religiosas. Y ya vemos que esas tradiciones son malas, pero ya tenemos lo nuevo. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué tipo de tradiciones son las tradiciones malas? Las tradiciones malas, por supuesto, son las tradiciones que vienen del hombre. Las tradiciones buenas son las tradiciones que vienen de Dios. Las tradiciones del rito romano, las tradiciones de la Iglesia, la doctrina católica, son tradiciones que vienen 100% de Dios. Las tradiciones que tenían los fariseos en esos tiempos, que tenían los judíos en esos tiempos y los judíos de ahora, eran y son, aunque son muy diferentes, pero, porque para empezar, los judíos de hoy no son los mismos judíos de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, a final de cuentas, esas tradiciones de los fariseos eran tradiciones inventadas por el hombre, que las afirmaban como si fueran tradiciones que venían de Dios, pero francamente venían del hombre. Y es la diferencia. Hay tradiciones buenas y tradiciones malas. Pero nosotros, los católicos, estamos dispuestos y debemos estar dispuestos a seguir las tradiciones que vienen de Dios. ¿Y cómo sabemos cuáles son las tradiciones que vienen de Dios? Bueno, sencillamente vemos la historia de la Iglesia y vemos cómo se van desarrollando esas tradiciones hasta el día de hoy. Porque aunque los modernistas controlan la Iglesia hoy en día, no han podido destruir esas tradiciones. Pero bueno, esto me causó mucha curiosidad. Y ahora lo que me da mucha curiosidad también es que Francisco está dando esas audiencias que fueron el 23 de junio y luego el 30 de junio, mientras todo lo que se refiere a la destrucción de la misa tradicional continúa. El cardenal secretario de Estado, el cardenal Parolin, dicen que
se le escuchó en una junta diciendo, debemos terminar esta misa, la misa tradicional, para siempre, la debemos de destruir. Pero, pues tristemente para el cardenal, le tengo malas noticias, no nos escucha obviamente, pero esta misa no seguiría viva si no fuera la misa que no quisiera Dios. El Papa San Gregorio Magno, en sus tiempos, hace casi 1500 años, trajo tradiciones del Oriente, trajo tradiciones del Oriente al Occidente a la misa romana y las aplica. Y bueno, por eso es que la misa romana tradicional es tan hermosa, porque tiene la tradición romana más unas cuantas adiciones de la tradición occidental que son bellísimas, como el Gloria, etc. Uno que otro canto. Y es una verdadera obra del Espíritu Santo que tenemos. Sabemos que el canon romano es casi desde tiempos de San Pedro. Se cree que San Pedro, y con muy buenas razones, se cree que San Pedro escribió partes del canon romano que tenemos hasta hoy en día, que en la misa nueva se dan otras opciones que fueron cánones que fueron inventados, ¿verdad? Pero bueno, no para salirme del tema, pero esta misa es la misa que quiere Dios y lo podemos ver por los frutos que está dando alrededor de la iglesia, que sigue creciendo. Pero, y por eso yo creo que no hay que preocuparnos, porque es francamente la misa que quiere Dios, ¿verdad? Por lo que nos tenemos que preocupar es por ampliar más acceso a esta misa, que en México hay muy poco acceso. Por eso tengo este programa, para que ojalá gente en México pueda escuchar el programa y le pueda interesar más la doctrina tradicional de la iglesia, la misa tradicional, para poder irla implementando y que pueda ir ganando más espacio. Porque es una misa falsa la que nos dan hoy en día, la que nos quiere dar la iglesia hoy en día. Es una misa falsa, pero podemos ver al pasado, podemos ver la misa de todos los santos y saber que la misa de Dios es la misa tradicional. Y se puede ver por los frutos, que son buenos, y vemos los frutos de la misa nueva, que es pura apostasía. Pero bueno, así llegamos al final del programa del día de hoy. Como les digo, no hay que preocuparnos, hay que seguir en oración, hay que rezar el rosario todos los días, hay que practicar la oración mental, que por cierto, muchos no saben lo que es la oración mental. Quiero preparar un programa pronto para hablar de lo que es la oración mental según los santos, ¿verdad? Yo todo lo que trato de practicar en mi vida privada, las opiniones que les trato de dar en este programa, claro, soy un simple laico sin autoridad alguna, fuera de mi casa, por cierto. Pero bueno, soy un simple laico sin autoridad, pero trato de comunicarles lo que los santos nos han dejado, que es nuestro patrimonio como católicos. Y así es como, si al leer las enseñanzas de los santos, las enseñanzas de los doctores de la iglesia, es como no vamos a fallar. Al tener los catecismos tradicionales, es de la manera en la que no fallamos en la fe y podemos mantener la fe católica completita, que es necesaria para la salvación. Pero bueno, así llegamos al final del programa del día de hoy. Mientras vaya viendo más noticias sobre este tema, se las estaré dando junto con el análisis para poder ir viendo y ir siguiendo este desarrollo. Pero no hay que preocuparnos, hay que seguir en oración, seguir en fidelidad a Cristo, que a final de cuentas es la razón por la que hacemos todo este programa, es la razón por la que tratamos de defender la fe en nuestras personas, en nuestras vidas privadas, es lo más importante, con nuestras familias, y tratar de pasar esas tradiciones que han sido dejadas por nosotros, por los santos. Pero bueno, así terminamos el día de hoy. Como siempre, si les gustó, por favor, compartan el episodio, pónganle like, ayúdenos a seguir creciendo. La verdad me impresiona que vamos poquito a poquito creciendo cada día más. Cada episodio tiene mejor audiencia y así hay que seguirle. Muchísimas gracias por escuchar el programa. Como siempre, viva Cristo Rey y Ave María.